Imaginemos una época en la que la tensión política gobernaba la nación, y el malestar civil era una realidad cotidiana. Hoy profundizaremos en lo más profundo de la Guerra Civil Española, un conflicto que sacudió la península ibérica a finales de los años 1930, allanando el camino para una de las dictaduras más despiadadas del siglo XX. En esencia, la Guerra Civil Española fue una batalla por el poder y la ideología. Por un lado, los republicanos, una amplia coalición de grupos de izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas, unieron fuerzas para oponerse a los nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco, que defendía una ideología de derecha y creía en la monarquía. Este choque de ideologías, junto con los problemas económicos y la injusticia social, crearon la tormenta perfecta, fracturaron a España en dos facciones opuestas. Las turbulencias eran palpables mucho antes de que comenzara oficialmente la Guerra Civil en 1936, debido en parte a la larga tendencia de rebelión y golpes de Estado de España. El período previo a la guerra estuvo marcado por la proclamación de la Segunda República Española, en un intento de modernizar y democratizar el país. Sin embargo, numerosos reveses políticos y crecientes dificultades económicas llevaron a una desilusión con el gobierno, y al surgimiento de una creciente oposición militar. El conflicto ganó atención mundial y muchas potencias extranjeras se vieron arrastradas a la refriega. Para algunos, era un campo de batalla ideológico donde se podían desarrollar las victorias del comunismo o el fascismo. Para otros, fue una crisis humanitaria que llevó a las brigadas internacionales. La guerra no se trataba simplemente de ejércitos que se enfrentaban entre sí en el campo de batalla. Fue una guerra total, que afectó las vidas de ciudadanos comunes y corrientes, que se vieron obligados a tomar partido y desgarró aún más el tejido social de una nación que ya estaba políticamente dividida. Los centros urbanos se convirtieron en zonas de guerra, y tácticas de guerra como los bombardeos aéreos se desataron a una escala sin precedentes. El bombardeo de la ciudad vasca de Guernica por aviones alemanes e italianos en 1937 demostró las despiadadas tácticas de tormenta de fuego del bando nacionalista. Junto a las unidades militares convencionales, otra presencia influyente durante la guerra fue la de las milicias, grupos de combate voluntarios de diversas afiliaciones políticas. A menudo operando bajo su tipo de ideología política, su dinámica agregó otra capa de complejidad al campo de batalla. Cuando los hombres partieron hacia el frente de batalla, las mujeres asumieron roles no tradicionales en el esfuerzo bélico. Sirvieron como soldados, trabajaron como enfermeras y médicos y se dedicaron a la causa de sus creencias políticas individuales, que influyeron significativamente en sus roles sociales en el período de posguerra. La guerra finalmente pasó factura a los republicanos. Las fuerzas nacionalistas, apoyadas por la Alemania nazi y la Italia fascista, tenían la ventaja. En 1939, finalmente capturaron la capital, Madrid, marcando el final de la guerra, y el comienzo de la dictadura de Franco. La victoria de los nacionalistas marcó el inicio del régimen dictatorial de Francisco Franco, que duró décadas. El período posterior a la guerra fue conocido por los franquistas como la victoria, mientras que los republicanos se refirieron a él como la conspiración o el levantamiento. El legado de la Guerra Civil Española persiste en España hasta el día de hoy, en forma de trauma transgeneracional, divisiones políticas, legados culturales y, lo más sorprendente, en el Valle de los Caídos, una cripta monumental que sirve como un controvertido recordatorio de la guerra y sus consecuencias dictatoriales. La Guerra Civil Española también dio origen a un rico y diverso tesoro de expresiones culturales, desde el arte y la literatura hasta el cine y la música. Este periodo de creatividad bajo coacción todavía resuena entre los artistas, y sirve como un recordatorio constante del potencial de resiliencia humana en medio de la adversidad política. La ciudad de Barcelona tiene una resonancia particularmente fuerte con la Guerra Civil Española. Su caída en manos de las fuerzas de Franco el 26 de enero de 1939 se considera simbólicamente como el fin de la guerra, y fue en el puerto de la ciudad a finales de 1938 donde las brigadas internacionales se despidieron de España, marcando la conclusión de su participación en la guerra. La Guerra Civil Española se cobró innumerables vidas, y dejó cientos de miles de heridos y desplazados. Sus cicatrices permanecen impresas en los paisajes de España, desde las ruinas de ciudades devastadas por la guerra hasta las numerosas fosas comunes que se siguen descubriendo hasta el día de hoy, hablando de las heridas no curadas de una nación. La Guerra Civil Española no fue solo un acontecimiento de una época pasada. Más bien, sigue teniendo implicaciones globales, ya que proporciona un crudo recordatorio del poder destructivo de las ideologías extremas, y la capacidad humana para la violencia insaciable. La Guerra Civil Española sirve así como una advertencia conmovedora. Sus lecciones sobre las raíces del conflicto, las consecuencias de la inacción y la importancia de buscar justicia y reconciliación son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 80 años, resonando a lo largo de los siglos.
y dando forma a las narrativas de las generaciones venideras. Al considerar la Guerra Civil Española, reflexionemos sobre cómo la gente corriente jugó papeles extraordinarios, demostrando que el coraje y la búsqueda de la justicia no están únicamente en manos de líderes políticos y soldados, sino que pueden ser expresados con más fuerza por aquellos inocentemente afectados por el conflicto. Los hilos de la Guerra Civil Española están entretejidos a lo largo de nuestra compleja red de historia humana, recordándonos nuestra responsabilidad de comprender, reconocer y aprender de nuestro pasado, aprovechando esas lecciones para un futuro más pacífico, equitativo y justo para todos. Hasta el día de hoy, la historia de la Guerra Civil Española perdura una historia de esperanza, destrucción, heroísmo, pérdida, coraje y resiliencia humana. Sus lecciones continúan dando forma a la trayectoria de España y resuenan en la comunidad global, ilustrando la relevancia atemporal de su desgarradora narrativa. Entonces, mientras tratamos de darle sentido a este periodo de la historia, no olvidemos los sacrificios hechos, las vidas perdidas, las lecciones aprendidas y el legado dejado atrás. La Guerra Civil Española no fue simplemente una serie de batallas y maniobras políticas, sino un capítulo monumental en la lucha por la libertad y la dignidad humanas. Mientras navegamos a través de nuestros propios periodos de turbulencia política y lucha social, la historia de la Guerra Civil Española continúa ofreciéndonos contexto, perspectiva y lecciones que nos guiarán mientras nos esforzamos por crear un mundo más pacífico y justo para los individuos y sociedades por igual. La Guerra Civil Española es un testimonio del poder y el peligro de las ideologías humanas, y sirve como un sombrío recordatorio del inmenso sufrimiento humano que surge cuando olvidamos el valor intrínseco e igualitario de todos los pueblos, independientemente de su carácter político, religioso o afiliaciones sociales. La guerra no comienza en los campos de batalla, sino en la mente y el corazón de las personas. Se siembra en los terrenos fértiles de la ideología política, la desigualdad económica y la injusticia social, y se cultiva en ausencia de un discurso abierto y respetuoso. La Guerra Civil Española es testigo de estas verdades, inspirando tanto a individuos como a sociedades a reconocer y abordar las raíces de sus conflictos, a comprender que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un concepto profundo que requiere un compromiso activo y una vigilancia continua. Y una dedicación inquebrantable a la justicia y la humanidad. A medida que desentrañamos las complejidades de la Guerra Civil Española, y la multitud de lecciones que podemos extraer de ella, no perdamos de vista a las personas cuyas vidas se vieron profundamente impactadas por este trascendental evento. Honremos sus historias y luchas y llevemos adelante su legado a medida que continuamos nuestro viaje hacia un mundo más pacífico. La Guerra Civil Española muestra que el pasado y el presente no son entidades separadas, sino que están intrínsecamente entrelazados, influyendo y moldeándose mutuamente de maneras poderosas e impactantes. Nos recuerda que comprender nuestro pasado es esencial para dar forma a nuestro futuro, y que las lecciones aprendidas de la historia son atemporales y universalmente relevantes. Las narrativas de la Guerra Civil Española, vistas desde diferentes perspectivas humanas a lo largo del tiempo y el espacio, son complejas y de múltiples capas, a menudo profundamente profundas y angustiosas, y ofrecen solo una visión del alcance total de sus realidades humanas, lo que nos obliga a luchar continuamente por la paz, la tolerancia y la comprensión. La Guerra Civil Española no es un capítulo cerrado de la historia sino un proceso continuo de curación y transformación social. 8 décadas después, el camino de España hacia la consideración de su pasado está lejos de terminar. Como dice el refrán español, los muertos están muy con nosotros, también lo está el recuerdo perdurable, y el legado de la Guerra Civil Española. La oscura sombra de la Guerra Civil Española persiste, no solo en las mentes del pueblo español sino también en la conciencia colectiva de la humanidad, arrojando una luz cruda sobre los costos devastadores de las ideologías extremistas, la intolerancia política y la fractura social. En conclusión, la Guerra Civil Española es un testimonio de la duradera lucha humana por la justicia, la libertad y la igualdad. Su memoria, aunque dolorosa, es un faro de luz que ilumina el largo viaje de la evolución humana hacia un mundo mejor, un mundo donde la paz, la compasión y la solidaridad pueden triunfar sobre el conflicto, la intolerancia y el miedo.